Buenas tardes a todos, queridos. Es un gusto tremendo poder estar en esta tercera sesión ya de lo que hemos estado estudiando, que es el estudio bíblico de qué es lo que es la iglesia. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Andrés y en conjunto con otros hermanos tenemos la responsabilidad de enseñar de las Escrituras. Y eso es lo que Dios mediante vamos a continuar haciendo hoy. Lo que quiero que revisemos hoy ya no es tanto con respecto a la Iglesia universal, como la habíamos definido y como de alguna manera también lo recordamos en este pequeño juego anteriormente, es el conjunto de todos los creyentes de todas las edades que conforman un solo pueblo para Dios. Y vimos la semana pasada una serie de figuras, una serie de metáforas que la Biblia nos presenta y que nos muestran el infinito valor que Dios le da a la iglesia. La iglesia no es un edificio. Se puede utilizar porque la Real Academia lo acepta y se entiende claramente cuando alguien dice voy a la iglesia, tal iglesia en tal parte, pero en estricto rigor, la iglesia no es un edificio. La iglesia son personas. El grupo de personas que ha sido salvado, redimido por la sangre de Cristo y han sido insertados precisamente por el Espíritu Santo en esta gran colectividad que conforma el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, la labranza de Dios, el rebaño de Dios y entre otras tantas metáforas más. Hoy día entonces lo que quiero es que bajemos esa información que tenemos de la iglesia en general a algo concreto, a la iglesia local. Esta, por ejemplo, es una iglesia local. ¿Sabían ustedes que en el Nuevo Testamento la palabra iglesia se ocupa alrededor de 110 veces? Y más de 90 veces, hay algunas que son un poco compartidas, por lo tanto no todos se ponen de acuerdo, pero más de 90 veces se refiere a las iglesias locales. El énfasis de la Biblia del Nuevo Testamento, entonces, está en este concepto que vamos a aprender y vamos a repasar el día de hoy. Y no es fácil definirlo. ¿Saben por qué no es fácil definir qué es lo que es una iglesia local? Porque no tenemos ningún versículo en la Biblia que nos diga la iglesia local es esto. Es una definición que tiene que construirse en base a múltiples versículos de la Escritura que nos muestran qué es lo que es una iglesia local. Por lo tanto, queridos, lo que yo quiero hacer para no ir tanto versículo a versículo, quiero partir dando una definición. Y después la vamos a ir desglosando y vamos a hacer énfasis en tres grandes aspectos el día de hoy a partir de esa definición. Es una definición que ni siquiera es mía. Es una definición que hizo un hermano extremadamente estudioso y un hermano que yo sé que muchos apreciamos y queremos muchísimo, que se llama John Piper. Él hizo esta definición. Voy a avanzar un poco más. Y la definición está aquí. Si alguien quiere ver el artículo original, está en inglés, lamentablemente, está en ese código QR. Después me lo pueden pedir también el link si a alguien le interesa. Pero la definición de nuestro hermano John Piper, y que es la que vamos a utilizar para definir qué es lo que es una iglesia local, dice así. Una iglesia local es un grupo de creyentes bautizados que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Cristo Jesús, para ser ministrados por la palabra de Dios, por la Biblia,
y celebrar las ordenanzas bajo el liderazgo de ancianos debidamente instituidos. Esa es la definición con la que quiero trabajar el día de hoy. Una de las preguntas que me ha estado asaltando en la mente es la siguiente. Y quiero que al final, Dios mediante, de esta reunión podamos todos tener clara la respuesta. Si yo me junto con mis amigos creyentes en la casa, a comer una pizza, a compartir, a reírnos, a leer de la Biblia, a orar, ¿es eso una iglesia local o no? Esa es la pregunta que me gustaría que podamos responder al final de esta reunión. ¿Es bueno compartir? Por supuesto que sí. Pero la pregunta es eso, constituye eso una iglesia local? Aquí hay elementos mínimos que nos permiten definir qué es lo que es una iglesia local. Y para verlo, quiero partir haciendo un énfasis especial en que así como la iglesia universal son personas, la iglesia local también son personas. Esto no es una iglesia local. No le voy a pegar mucho a ese muro porque se puede caer. La iglesia local son personas, pero son personas que están. Son personas que pueden someterse a disciplina. Son personas que pueden amarse. Son personas que deben soportarse. Son personas reales. Es una comunidad en la cual responsabilizarse es un subconjunto y es una muestra de toda la iglesia universal, pero en un lugar en específico. Eso es la iglesia local. Personas que viven su vida cristiana en comunidad. Y para eso vamos al primero de los puntos que yo quiero ver. Vamos a ver 3 características bíblicas que está en la definición propuesta. El lado de allá se va a quedar fijo por todas las diapositivas y es la definición que acabamos de leer. Lo que va a cambiar es lo de aquí. Quiero hablar del bautismo, quiero hablar de la cena del Señor y quiero hablar de los ancianos, del liderazgo. 3 elementos que si no están o si no se desarrollan en una iglesia local, entonces tal comunidad no puede llamarse iglesia local. Hay otros más también, que los voy a mencionar después, pero quiero ir al primero de estos elementos. ¿Qué es lo que hace que un grupo de creyentes sea una iglesia local? Que celebran bautismo. Esa es la primera. El bautismo, ¿qué es lo que es? Es una ordenanza de Dios para que la iglesia la haga. Y yo quiero preguntarle aquí a los jóvenes, ¿eres creyente? Te voy a decir algo. Sin importar si has sido bautizado en agua o no, si tú eres un creyente verdadero en Cristo Jesús, tú ya has sido bautizado. No en agua. Tú has sido bautizado. Perdón, algo pasó. En el Espíritu Santo. En el momento en el que la persona cree en Cristo, sus pecados son perdonados. Vida eterna, vida de Dios es impartida en esa persona y Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, viene a morar, viene a vivir permanentemente, continua y constantemente en aquella persona. ¿Tú eres creyente? Tú has sido ya bautizado en el Espíritu Santo. Dios está en ti.
Eso nos dicen estos pasajes. Bautizados con el Espíritu Santo, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y eso es importantísimo. Pero ¿saben qué? Así como hubo algo que pasó, también la Biblia nos habla de que es una ordenanza que tiene que ocurrir. Nuestro Señor Jesucristo dice, vayan, hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos. Y ese bautismo de ahí ya no es el bautismo del Espíritu Santo que Dios viene a vivir en la persona. Es una ordenanza, es un rito, es un acto. Y ese acto consiste en ser sumergido en agua por una iglesia local, por algún hermano de una iglesia local con la iglesia local reunida. Aquí, por lo tanto, hay una realidad interna y una figura que representa esa realidad. Y eso es lo que quiero contarles ahora. Hay una realidad interna. Tú ya fuiste bautizado, tú ya eres creyente. Tus pecados ya fueron perdonados. Pero también está la ordenanza, que simboliza, que visibiliza la realidad espiritual invisible, y es el bautismo en agua. Ahí está. No importa qué agua sea, se puede realizar en el río, en el mar, en este caso allí, allá, no sé si pueden ver el punto rojo, ahí atrás de esa pared hay una pequeña piscinita, se llama bautisterio. Ahí celebramos los bautismos acá. Puede ser en cualquier parte mientras sea la iglesia la que lo haga. ¿Qué es lo que significa este acto, esta ordenanza del bautismo? Y es muy importante. Significa que la persona que está siendo bautizada manifiesta visiblemente, mediante el bautismo en agua, que previamente ya fue bautizada por el Espíritu Santo. En otras palabras muy simples, la persona está declarando que es un creyente verdadero o verdadera. Eso significa el bautismo en simple. Es dar una señal visible conforme al mandamiento de Dios, de Cristo Jesús, de que es un creyente verdadero. Eso es lo que significa el bautismo. Ahora, quiero extender un poquitito más, porque hay un pasaje que nos habla de qué es lo que significa el bautismo en un poco más de detalle. Y es el pasaje que está allí, que es Romanos capítulo 6 y los versículos 3 al 4. Dice así, ahí está solo un poco, yo lo voy a leer completo. ¿O no saben, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y aquí quiero destacar a lo menos 3 elementos. El bautismo, este bautismo en agua, es un símbolo de algo que pasó en ti, creyente. Hermano, hermana joven, Dios te salvó, Cristo te salvó por medio de su muerte en la cruz. ¿Y saben lo que cuando el creyente se bautiza en agua, lo que está diciendo? En esos pequeños milisegundos que la persona va bajando al agua, la persona está diciendo, yo morí juntamente con Cristo. Mi antiguo yo, el yo pecador, el yo que no conocía a Dios, el yo que vivía para mí mismo y no para Dios, el yo que no tenía su situación espiritual clara delante de Dios, que no estaba a cuentas con Dios, murió en esos milisegundos que va para abajo.
En esos segunditos o milisegundos que está sumergido en agua, es una señal o es una representación de la sepultura, de la verdadera muerte. Y cuando sale del agua, el bautismo tiene la figura de una resurrección. Al igual que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros. El bautismo simboliza, con este acto de que un hermano en representación de la iglesia sumerge y saca, simboliza que ese creyente, esa persona, está dando fe pública de que su antiguo yo murió y ahora es una nueva persona para Dios. Que Dios le dio vida. Eso es lo que simboliza el bautismo. ¿Qué requisitos hay para bautizarse? Hay un pasaje que está en Hechos de los Apóstoles. Felipe, el apóstol, dijo a un funcionario que lo conocemos ahí como eunuco. Él pregunta a este funcionario, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe nos resume, ahí está destacado, la condición que nosotros defendemos y creemos que es la única condición para ser bautizado. Si crees de todo corazón, bien puedes, si crees en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Y él respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el texto siguiente dice que Felipe le bautizó. ¿Qué es lo que no hace el bautismo? El bautismo no te va a perdonar los pecados. El bautismo es una ordenanza que hacemos en la que alguien entra al agua seco y sale mojado. Tus pecados no son perdonados en el bautismo. El Espíritu Santo no llega en ese momento. El Espíritu Santo ya llegó al creyente al momento de creer. Tus pecados fueron perdonados al instante en el que creíste, no en el bautismo. Pero el bautismo es una ordenanza que simboliza visiblemente, es un testimonio público de eso que ya pasó en ti, en tu corazón. Y un único elemento más para pasar al siguiente punto. Es un símbolo, pero también es un mandato. Cristo Jesús lo mandó. Que lo invisible que pasó en ti se vuelva visible para los demás. Que lo que pasó en tu corazón, que lo que Dios hizo en ti se vuelva visible para los demás. Y por lo tanto aquí quiero hacer la primera de las exhortaciones, la primera aplicación. Es posible que haya muchos aquí que son creyentes, pero que no han sido bautizados. Les cuento, si ese es tu caso, creyente en Cristo Jesús, pero no has sido bautizado, la responsabilidad es exclusivamente personal. Nadie va a molestarte, decirte, oye, ¿cuándo te vas a bautizar? No, tú, como creyente delante de Dios, debes solicitarlo. Si este es tu caso, entonces tu deber es hablar con alguno de los hermanos a cargo, los ancianos, decirles que quieres ser bautizado. Ellos te van a citar a una reunión, al menos en esta iglesia local, que es la Asamblea Cristiana de Maipú 1375, Concepción, sin nombre. Ellos te citarán a una reunión, te van a preguntar qué es lo que quieres hacer, por qué lo quieres hacer, te van a preguntar por tu confesión de fe. Si detectan algún problema, tal vez te sugieran esperar un poco, aclarar dudas. Y si es que todo anda bien, te van a decir, perfecto, usted va a ser bautizado en la siguiente ronda. Típicamente, ¿cuántas hay? 2 a 3 por año, más o menos, allí. Una ordenanza, un mandato, y solo en la iglesia local.
¿Puede haber entonces una iglesia local en una casa? Si no celebran bautismos, no puede ser una iglesia local, por bueno que sea lo que hagan. Y por otro lado, aunque se reúnan en una casa, si se reúnen en esa casa con todos los requisitos que Dios manda, son una iglesia local. Y gracias a Dios por ello también. Si eres creyente y no has sido bautizado, solemnemente te pregunto, queridos, queridas, ¿qué estás esperando para obedecer a tu Señor? Pídelo. Si tus padres son creyentes, habla con ellos. Si tienen menos de 18 años, tienes que hacerlo. Y puedes hablar con los hermanos ancianos de la iglesia para tener esa conversación, obedecer a tu Señor y dar testimonio público. Segundo elemento que quiero hablar, la cena del Señor. ¿Ustedes saben lo que es la cena del Señor? Espero que sí, pero no, me imagino que no todos. Les cuento una anécdota. Cuando yo tenía como 8 o 9 años y me traían aquí a la escuela dominical, los días domingos a las 11 de la mañana, yo súper cuadradito con mis cosas, siempre intentaba llegar más temprano, porque quería intentar ser el primero en llegar. Y siempre salía frustrado y no entendía por qué ya había tanta gente en el local si la escuela dominical empezaba a las 11 y por qué están todos aquí. Nunca les gano. O sea, esa era como un poco la mente de niño, de pequeño. Y la respuesta es porque hay una reunión antes de la escuela dominical de las 11 de la mañana. Y es la reunión que nosotros celebramos esta ordenanza del Señor que la conocemos como la cena del Señor. ¿Lo sabían? ¿Sí? Perfecto. Si no lo sabían, ahora lo saben. ¿Saben lo que es la cena del Señor? La cena del Señor, la segunda ordenanza que nuestro Señor mandó a su iglesia, se trata de comer un pan, un único pan que simboliza y recuerda su cuerpo que cargó con nuestros pecados en la cruz. Y después de eso tomar una copa con vino, con el fruto de la vid, un sorbito, que simboliza y recuerda su sangre, refiriéndose a su muerte en la cruz, que fue dada por nosotros. Eso es la cena del Señor. Es una pequeña comida simbólica. Lo registra Mateo, Marcos y Lucas. Yo les puse aquí el pasaje de Lucas, son prácticamente iguales. Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20, habla nuestro Señor, y tomó el pan, dio gracias, lo partió, les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esa es la ordenanza, la segunda de las ordenanzas que la iglesia local y cualquier grupo de creyentes que se digan iglesia local deben cumplir con regularidad, con frecuencia. En el caso de la asamblea cristiana de aquí, lo hacemos una vez a la semana a las 9:30 de la mañana. Así que si tú vienes a la escuela dominical que parte a las 11, te voy a sacar al tiro del problema que yo tenía. Nunca vas a llegar antes. Nunca va a estar cerrado el local. Y tú vas a ser el primero en entrar. Porque hay una reunión antes. Es una reunión que solo participamos los miembros de la congregación. Cualquier persona puede venir a contemplar en calidad de observador y no hay ningún problema con eso. Venga a observar. Pero la participación es para los creyentes que están allí. Nosotros creemos y nosotros afirmamos con respecto a la cena del Señor que es conmemorativa.
es en memoria de nuestro Señor, conmemorándole a Él y a su obra realizada en la cruz. Se compone por símbolos físicos, se compone por un pan y una copa de vino. ¿Y saben lo que eso nos recuerda? Nos recuerda que nos nutrimos de Cristo, nos nutrimos de Él. Nuestro Señor dijo que su cuerpo era verdadera comida, que su sangre era verdadera bebida. Él es el que nos nutre, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos sustenta, y por lo tanto el único memorial que tenemos de eso, precisamente, y eso es lo precioso, es comida, para recordarnos que dependemos de Él como dependemos de la comida. Precioso, preciosa reunión. Una reunión que anuncia su muerte, pero que también mira a su venida. Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anuncian, pero miramos hacia el futuro también. Miramos al pasado, miramos a Cristo, miramos su obra, miramos su muerte, pero también miramos su resurrección y esperamos su venida. Y hay un elemento más que lo quiero expandir un poquitito, muy rápido. La iglesia de Corinto en la Biblia tenía un problema particular con la cena del Señor. Y eso lo encontramos en 1 de Corintios capítulo 11. Los invito a los que puedan y quieran a abrir el pasaje allí. Es un pasaje bastante conocido y si no, se los dejo ahí de tarea para que lo puedan después leer con calma. Estos hermanos tenían un problema con esta reunión, con esta ordenanza. Estaban desordenadamente participando de esta ordenanza. ¿Saben lo que estaba pasando con ellos? El apóstol Pablo les dice que al comer la cena, al tomar el pan, al beber la copa, cada uno de ellos se adelantaba a comer su propia comida. No les importaba el hermano de al lado. Uno tiene hambre y otro se embriaga, no le compartió nada. Esa es la idea. Pueden leer después el pasaje, pero la solución es preciosa, ya que el problema se diagnosticó con una metáfora de adelantarse de las carreras. La solución también va con una metáfora de las carreras. Por tanto, cuando se reúnan a comer la cena del Señor, espérense, compartan, arreglen diferencias. No pueden participar de la cena del Señor estando peleados con un hermano. Ese pasaje habla de tomar la cena indignamente, habla de sin discernir, sin entender el significado del cuerpo de Cristo. Y esa indignidad no tiene que ver con que tú seas digno o digno en tu propia capacidad. No, tiene que ver con tomar la cena de una manera y forma digna. Sin peleas, sin divisiones, con tu hermano que está al lado. Eso dice ese pasaje. Y lo que quiero mencionar en esto es la dimensión comunitaria. Una iglesia local no está compuesta de miembros únicos y que solo se miran a sí mismos como los caballos, que les ponen aquí una cosa para que no miren para los lados y Dios y yo y nadie más. No. La ordenanza, el memorial de la cena del Señor, mira a Cristo, pero mira a Cristo para decir, Él nos salvó a nosotros como pueblo. Somos todos juntos de Él y nos sometemos a Él y juntos celebramos la cena del Señor. Hay una dimensión comunitaria preciosa allí. En el caso de nosotros, 9:30 de la mañana, los creyentes se ordenan las sillas de una manera un poco diferente. Al centro se encontrará una mesita, un pan, una copa, un jarrito,
Y después de que se da gracias por el pan, se da gracias por la copa, se reparten para distintas partes y en copas pequeñas por temas de higiene, etc. Eso, queridos, quiero hacer una aplicación. Creyente, a mis amados hermanos, que participamos de la cena del Señor, jamás te olvides que la cena del Señor se trata de Dios y tú y nada más. No es Dios y tú, es Dios y nosotros. Con tu sangre nos has redimido para Dios. Por lo tanto, si hay alguien que tenga algún problema, alguna disputa, alguna rencilla con otro hermano o hermana, arréglela y preséntese a la cena. No lo digo para que no se presenten, digo para que arreglen el problema y se presenten. Para que lo hagan. Nunca te olvides tampoco que la dignidad en la cena del Señor no tiene que ver con ser personalmente digno, sino que tiene que ver con considerar su significado, Cristo Jesús y la dimensión colectiva también. Eso es lo que el pasaje nos revela. Ahora, hay otros elementos, no sé si aquí, de la iglesia local: reunión regular, frecuente, membresía responsable, oración, adoración, exposición de la palabra. Todos esos son elementos que también son necesarios para el correcto funcionamiento de una iglesia local. Sin embargo, quiero explicar uno de ellos, que es la última afirmación que hace nuestro hermano John Piper. Ya hemos explicado los de los creyentes bautizados, hemos explicado las ordenanzas y ahora vamos a explicar el liderazgo de los ancianos. ¿Qué son los ancianos? ¿O cómo se dirige una iglesia local? Esa es la pregunta más bien. La Biblia nos habla de que el liderazgo en una iglesia local está compuesto por ancianos y se refiere a ellos como también, intercambiablemente casi, como pastores o como obispos. Esas son las palabras que se ocupan en la Biblia para referirse a la misma labor. ¿Quiénes son? Son hermanos, miembros de la iglesia exactamente igual que cualquier otro miembro. No forman una casta sacerdotal, no forman una curia, no hay una membresía regular y una membresía secular. No lo hay. Son hermanos, pero que según la Escritura, en los pasajes de 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 2 y 7, y en varios otros pasajes, se nos dicen las características de estos hermanos. Esas son. Cada vez que pensamos, y díganme si no es así, o no cada vez tal vez, los creyentes no, espero que no. Pero muchas veces en los que se piensa liderazgo en una iglesia, podrían venir a nuestra mente figuras muy malas, de personas que cometieron abusos, de personas que lucran a costa de los feligreses o de la buena voluntad de las personas que van. Y da pena que sea así. Da pena que exista eso. Y si eso llega a pasar, nuestro deber como creyentes es inmediatamente denunciar aquello. Nunca, jamás ocultarlo. Pero no es ese mi punto. Mi punto es que aunque haya manzanas podridas, eso no significa que las manzanas son malas. Aunque ha existido muchísimos casos conocidos a la luz pública de que puede que haya liderazgo que ha sido muy malo, muy perjudicial, eso no significa que Dios no estableció un liderazgo.
piensen en lo siguiente. A los que trabajan, piensen tal vez en su jefe. Que muchas veces no son fáciles de tratar. Pero miren lo precioso que sería ser liderado por alguien o por un grupo de personas que sean así. Fíjense lo edificante, fíjense lo precioso, fíjense lo amoroso, fíjense lo grandioso que es ser dirigidos por personas con estas características. Personas que no sean muy novatos, experimentados, eso dice el pasaje. Personas que sean absolutamente intachables, cuyo carácter, cuyas reacciones te hagan pensar, adivinen en quién, en Cristo Jesús. Que tú ves a esas personas y dices, wow, así es mi Señor. Esos son los ancianos. Eso es lo que nuestro Dios estableció allí. Un carácter amoroso. Ahora, la estructura del liderazgo en la iglesia local nunca es una monarquía, podríamos decirlo. Nunca está concentrada en la Biblia en una sola persona. Yo sé que hay iglesias que tienen a un pastor. Con todo cariño y profundo respeto, no ese es el modelo que está en la Biblia. El modelo que está en la Biblia es de una pluralidad de ancianos, varios ancianos, no un solo líder personal. Ellos tienen autoridad, pero su autoridad está acotada. No pueden hacer lo que quieran, como ninguno de nosotros puede hacer lo que quiera. Lo que ellos hacen está dentro de los límites dados por Cristo Jesús. El pastoreo y la dirección de los ancianos principalmente es enseñando de la Biblia. Esa es la idea. No son sacerdotes, son miembros como cualquier otro. Y hay algo precioso aquí. ¿Saben para qué están esos líderes? Esos líderes están para ti, hermano mío, hermana mía. Están para servirte a ti. Dios constituyó a pastores y maestros para que los pastores y maestros, los ancianos, los líderes, perfeccionen, capaciten, equipen a todos los creyentes para que hagan la obra de Dios. No son ellos los que hacen la obra solamente y los demás somos simples espectadores. Todos hacemos la obra de Dios. Ellos nos capacitan, ellos te enseñan. O sea, otros elementos. Les voy a dar una tarea. Ahí está la tarea. Antes de la próxima reunión, tienen que averiguar quiénes son los ancianos de esta iglesia. Les anticipo, hoy día aquí no hay ninguno. Son 4. Tienen que acercarse a ellos, saludarlos y presentarles. Hola, mi nombre es Andrés Paiva, mucho gusto conocerle. ¿Usted es un anciano de la asamblea? Sí. Ah, gusto conocerle. Listo. Check. Pasamos al siguiente. Vayan, hablen con los ancianos. Conózcanlos. Y quiero hacer unas aplicaciones aquí para terminar ya porque me quedan 3 minutos. Si yo les pregunto, queridos, ¿la iglesia es un edificio? ¿Qué me responden? ¿Es un edificio o no? No. La iglesia son personas. Y me alegro mucho que vayamos bien.
Pero aquí tengo una pregunta que va muchísimo más capciosa, tal vez. Truculenta. Una pregunta que es muchísimo más difícil. Parece sencilla, y lo van a ver. La iglesia entonces son solamente los líderes, son solamente los ancianos, y nadie más que los ancianos, o los líderes, y no las personas, los miembros normales. ¿Sí o no? No. Muy bien. Pero les tengo un problema. En nosotros, queridos, en ti. Aunque lo pensemos y lo reconozcamos, claramente no, todos somos la iglesia, los creyentes somos la iglesia, hay algo en nosotros que nos lleva incorrectamente a pensar involuntariamente, subconscientemente, que son solo los líderes de la iglesia los que conforman la iglesia. Si alguno de ustedes se ha enfermado alguna vez, tal vez te fueron a visitar 50 hermanos de la iglesia. Tal vez te compartieron textos. Tal vez oraron por ti. 50, 60 hermanos. Tal vez te ayudaron de múltiples maneras. En forma práctica. Pero tal vez justo por cualquier circunstancia, ningún anciano estaba en esos 50 hermanos. ¿Qué es lo que tendemos a pensar? La iglesia no me ayudó. No pienses eso. Los ancianos no son la iglesia. Tú eres la iglesia. Todos somos la iglesia. Y si por cualquier circunstancia los hermanos líderes, los ancianos o los diáconos, que es otra palabra que se utiliza también para describir a hermanos que sin ser ancianos dan servicio en la iglesia, justo ellos no te pudieron ayudar, no pudieron recurrir a ti, no digas que la iglesia no te ayudó. Porque la iglesia son todos los creyentes. Son todos esos que te ayudaron, que te asistieron, que estuvieron contigo. Hermanos míos, no existen asistentes pasivos en la iglesia. Todos somos llamados a involucrarnos en la iglesia. Ahora, ¿puede un creyente no formar parte de una iglesia local? Lamentablemente, de poder se puede, pero no está bien. No es correcto, no es el plan de Dios. Hay un hermano que lo mencionaba y decía que ha escuchado, y yo también lo he escuchado tantas veces, yo no sigo a hombres, yo sigo a Cristo. Para justificar no pertenecer a una iglesia. Yo no sigo a personas, yo no me comprometo. Si esa es tu forma de pensar, no estás siguiendo a Cristo. Te estás siguiendo a ti mismo. Tal vez vas de iglesia en iglesia sin comprometerte jamás. Como vas de supermercado en supermercado buscando la mejor oferta. Te lo dije la semana pasada, o la vez pasada. No puedes amar a Dios y aborrecer a los que Dios ama. No puedes amar a Dios y aborrecer o esquivar a la iglesia de Dios. Hermano mío, valórala. Ámala. Responsabilízate allí. Involúcrate allí. Y si piensas así, como les dije, examina la veracidad de tu creencia. Y le respondo la pregunta, ¿sirve juntarse en casas, en reuniones informales? Sí, gracias a Dios por eso. Y muchos lo hacemos en múltiples instancias. Estudiamos, oramos, compartimos, nos reímos como creyentes.
Pero eso no reemplaza la iglesia local, con todas sus ordenanzas, con lo que Dios instituyó. Ahí es el lugar donde Dios está, en la comunidad local, celebrando las ordenanzas que nuestro Dios dio y sometiéndonos a la responsabilidad de lo que eso significa. Cada vez que los jóvenes, por ejemplo, se reúnen, yo me reunía, nos reuníamos varios en la universidad, genial, pero no hay ancianos que tengan el grado de madurez esperado, necesario. No se celebran las ordenanzas y la mayoría de jóvenes en esas juntas informales, si alguien los disciplina, probablemente no van a aguantar y van a mandar todo a la punta del cerro. No es una iglesia. Gracias a Dios podría eventualmente constituirse en una iglesia, pero no la reemplaza. Queridos míos, valora tu iglesia local. Aquí es donde hay enseñanza. Aquí no me refiero aquí en esta, me refiero a la iglesia o la iglesia local a la que tú pertenezcas. Ahí es donde hay enseñanza, allí es donde hay amonestación, ahí donde tú eres desafiado para crecer, donde tú ministras a otros y otros te ministran y te enseñan a ti, donde tú te preocupas por otros y ellos se preocupan por ti, donde todos vamos juntos creciendo para parecernos más a nuestro Señor. Y recuerda siempre, tú eres la iglesia local. Tú eres parte integral de ella. Comprométete. Involúcrate. Habla. Ama. Exhorta. Ábrete. Conversa. Ora. Edifica. Cuida. Eso significa ser iglesia local. Oremos para terminar. Padre Celestial, gracias por darnos la iglesia local. Gracias por tu Hijo, aquel que la fundó, aquel que la sostiene, aquel que la ama y la cuida. Te agradecemos por esta reunión, nuestro Dios, por habernos permitido abrir tu palabra en 2 instancias, y te rogamos ahora que nos guardes en el retorno a nuestros hogares. Te rogamos por la palabra impartida, te rogamos que tú nos hagas pensar y meditar en ella y llevarla a la práctica. Bendice a los jóvenes, bendice a cada uno de nosotros. Quedamos en tus manos, nuestro Dios. Y ahora que ya nos vamos, te rogamos también que nos guardes en la noche y para el día de mañana en las reuniones. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Gracias.